Y lo que queremos hacer con todos los proyectos que se van a financiar es conseguir hacerlo de manera climáticamente neutra en el 2030, llegar al 2030 con ese objetivo. Otro de los objetivos generales es crear y favorecer unos océanos sostenibles y el bienestar social, medioambiental y económico de las personas para 2050. O sea, los objetivos del partenariado son unos objetivos a largo plazo. Y en el partenariado lo que hemos hecho ha sido definir una agenda estratégica de investigación e innovación y conforme a esa agenda estratégica vamos definiendo las temáticas de las convocatorias anuales que se van a financiar con la idea de ir abordando esos retos que tenemos por delante para conseguir los objetivos que acabo de mencionar. Esta convocatoria de 2025, que está abierta actualmente, está integrada como parte del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de manera que está coordinada por la Comisión Intergubernamental Oceanográfica de la UNESCO. Y los proyectos que sean seleccionados en esta convocatoria para su financiación obtendrán el sello de Ocean Decade Projects. Este sello les va a dar una alta visibilidad que abre camino para nuevas oportunidades de colaboración entre disciplinas, áreas geográficas y generaciones para generar el acceso a nuevas fuentes de apoyo en el futuro. Aquí les dejo información sobre las entidades financiadoras, es decir, todas las agencias que, igual que el CEDETI y que la Agencia Estatal de Investigación, participan en esta convocatoria financiando a sus investigadores. Entonces, somos en total 28 países y 37 agencias financiadoras diferentes que financiamos a nuestros investigadores apoyadas también por la Comisión Europea, que ellos van a complementar la subvención que ponemos las agencias nacionales, la complementa a la Comisión Europea de manera que permite poder financiar más proyectos y con más cantidad de dinero. Aquí les dejo los Estados miembros que participan, que son Estados miembros de la Unión Europea. Luego también tenemos países asociados que participan, como los que les dejo aquí, y terceros países, que en este caso solo contamos con la participación de Brasil, pero que ya es pues, exitosa. Aquí tienen la distribución geográfica del presupuesto, es decir, el dinero que cada agencia tiene reservado para financiar proyectos en esta temática, en la que les acabamos de presentar. Y en total tenemos un presupuesto disponible de 43 millones de euros para financiar proyectos de investigación. El procedimiento de la convocatoria se divide en dos partes, ¿de acuerdo? Siempre, si han participado, sabrán que tienen que presentar una propuesta internacional y todos los proyectos que sean seleccionados para ser financiados en la parte internacional, después deben cumplimentar un procedimiento nacional para recibir los fondos que se les han distribuido o que se les han asignado. Entonces, la parte internacional, a su vez, es una parte que tiene dos fases, la fase de presentación de prepropuestas y la fase de presentación de las full proposals. La presentación de la prepropuesta es un paso obligatorio, es decir, si no se presenta una propuesta a la fase de prepropuestas, no se podrá después presentar a la de full proposal, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera fase de prepropuestas se hace una comprobación de la elegibilidad de los centros que se presentan y hay una evaluación por un comité internacional evaluador, ¿de acuerdo? Todos los proyectos que se consideren de una calidad suficiente y necesaria serán invitados a la fase de full proposals, donde se volverá a hacer una comprobación de que las condiciones de elegibilidad no han variado y volverá a haber una evaluación de un comité internacional evaluador. El resultado de esta evaluación será presentado en una reunión a todas las agencias financiadoras y de ahí se elaborará una lista siguiendo la calidad científica y se irán evaluando los proyectos desde la mayor nota científica hasta la menor. Una vez que esta fase está completada, entonces la Secretaría de la Convocatoria Internacional comunica a los coordinadores de los proyectos que su proyecto va a ser financiado y les invita a que empiecen ya el procedimiento nacional para poder recibir esa financiación.
El calendario de la convocatoria que tenemos entre manos, de la convocatoria del 2025, es el que ven aquí a continuación. En este momento está abierta la fase de prepropuestas, es decir, la presentación de esa primera propuesta más breve, y va a cerrar el 17 de noviembre de 2025 la solicitud internacional. ¿De acuerdo? Y prevemos que el resultado de los dos procesos de evaluación se conozca para octubre del año que viene. Es decir, que en octubre del año que viene ustedes ya sabrían si su proyecto ha sido seleccionado para financiación, y los proyectos después se espera que comiencen entre finales de diciembre, entre finales de 2026 y hasta junio de 2027, según el consorcio tenga establecido y según las condiciones nacionales de cada socio que participa. Tendrán que establecer la fecha de inicio en una fecha que les convenga a todos, para que tengan en mente el calendario. Vale, buenos días a todos y a todas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es presentar muy brevemente las grandes áreas prioritarias que tiene la convocatoria. Lógicamente, la información detallada está en el texto de la convocatoria. Lo único que voy a hacer aquí es resaltar algunos aspectos que, como investigador, me parece, me parecen de interés para aquellas personas que vayan a elaborar una propuesta. Y luego desde la experiencia de haber participado en las reuniones que dieron lugar a ese texto que habrán leído, ¿no? Bien, hay algunos aspectos generales que deben ser considerados. El primero es que la convocatoria hace mucha alusión, y lo verán cuando la lean en detalle, a lo que le llaman los proyectos que sean conducidos por el impacto, el Impact Driven Projects. Es decir, no son proyectos estándar del Plan Nacional, sino que son proyectos que tienen que ir orientados a la transformación de los diferentes sectores de la economía azul. Es decir, tienen que ser diseñados, pensados eh, para aquellas transformaciones que vayan a tener lugar y, por lo tanto, muy pensados en la sociedad y muy pensados en el impacto que tienen sobre la economía. Esto lleva a que se requiere que los proyectos tengan en cuenta los diferentes actores principales dentro de la economía azul. Y eso quiere decir que, además del componente investigador, que se da por descontado, debe contar con la industria, con la administración o con la empresa en el peso relativo que tenga en función del proyecto determinado. Y hace alusión también al interés de incorporar actividades que tengan que ver con la capacitación del personal, es decir, con la generación de recursos humanos capacitados dentro del ámbito de la economía azul. Pues pasar a la siguiente, por favor, Esther. Y un aspecto que indica la convocatoria como requisito, y es algo que tienen que tener muy en cuenta, es la escala geográfica de los proyectos. Es decir, quedan descartados todos aquellos proyectos que se enfoquen exclusivamente en un área geográfica determinada. Y para ello lo que hace es delimitar lo que denominan cuencas marinas europeas, e identifica 5 de ellas, que son las que aparecen en la diapositiva, es decir, el Báltico, el Mar Negro, el Mediterráneo, el Mar del Norte y el resto del Océano Atlántico. Por lo tanto, todas las propuestas deben implicar al menos 2 de estas cuencas marinas para que puedan ser elegibles. Bien, en cuanto a las áreas de prioridad, hay 5 grandes áreas. Voy a hacer alguna mención particular a cada una de ellas en función de algunas características que deben tener en cuenta si quieren optar a ellas. Eh, Hay un comentario general que quiero hacer antes: es que cuando se leen este tipo de convocatorias, a veces llama la atención de que, al menos en algunos de ellos, son como cajones desastre. Y estos cajones desastre hay que entender que provienen a su vez de la propia naturaleza de la convocatoria. Es decir, es una convocatoria de consenso entre entidades financiadoras de muy distintos países de Europa, y por lo tanto no debe extrañarnos que figuren en ocasiones numerosas prioridades
dentro de los mismas, dentro de cada una de estas áreas de prioridad que derivan de intereses particulares de cada uno de los países. Una primera área de prioridad son los gemelos digitales o los digital twins. Aquí el único, dos comentarios al respecto, o tres mejor dicho. Uno es que se está pensando en gemelos digitales de escala local, de escala limitada, no gemelos digitales generales, porque hay otros programas de la Unión Europea que están trabajando en ese sentido y que tienen que estar orientados a cualquier actividad de la economía azul, por una parte, o bien a la planificación espacial marina. E idealmente que conduzcan a algún tipo de herramienta de toma de decisión que pueda ser utilizada por los gestores. El segundo de los bloques es uno que habrán detectado que es bastante diverso, que contempla prácticamente como dos grandes orientaciones. Por una parte, la transición de los sectores de la economía azul, fundamentalmente transición verde y digital, y ahí estamos hablando de tecnologías digitales, nuevos materiales, innovación en procesos, innovación social o incluso nuevos modelos de negocio dentro de cualquiera de los sectores de la economía azul. Mientras que por otra parte abre una sublínea, voy a llamarle así, que tiene que ver con las plataformas multiuso, es decir, la coexistencia de usos en plataformas. Y ahí hace alusión a nuevos sistemas de control inteligentes, sistemas rápidos, eficaces, etcétera. La tercera línea es una línea claramente de planificación espacial marina. Eh, su misión fundamental es alimentar o contribuir a implementar las directivas de estrategia de planificación marina y fundamentalmente orientada a la coexistencia de usos en el mar que sea compatible con el aumento de la biodiversidad y la protección y la restauración de sistemas. Y ahí hace alusión a dos grandes sublíneas, digamos. Uno es la generación de conocimiento científico o innovaciones que tengan que ver con la gestión de estos sistemas socioecológicos muy complejos, como son los de las zonas fundamentalmente costeras, y hay otro que va orientado al desarrollo de herramientas de toma de decisión. Ese es un área o una área de prioridad en la cual la participación de los stakeholders, de los actores implicados, es especialmente importante. De hecho, en la convocatoria verán que habla de un término, que es el término de co-creación, que creo que sería interesante que tuvieran presente. El cuarto es el de biorecursos azules, pesquerías, acuicultura sostenible y nuevos productos de origen biológico. Y aquí solamente quiero hacer una mención, que es una exclusión que hace la convocatoria, que tienen que tener presente, que excluye aquellos proyectos que tienen que ver con el nuevo partenariado Future Food, que en particular aborda todos los procesos que tienen que ver o que están asociados a la post-captura o post-cultivo de organismos, incluido el procesamiento de alimentos. Por lo tanto, en este caso se está refiriendo a, por una parte, tecnologías innovadoras que tengan que ver con la captura en el caso de pesquerías, con la diversificación y la innovación en el proceso de la acuicultura y, en tercer lugar, con innovaciones que tengan que ver con el aprovechamiento de recursos, fundamentalmente de desecho, de los procesos de pesca o de acuicultura. Y en la última línea o el área prioritaria, perdón, es una que se refiere a la resiliencia de los negocios y las comunidades costeras. Es una línea inicialmente bastante enfocada en el turismo, como habrán visto al leerlo, que tiene dos grandes ámbitos de actuación. Uno de ellos tiene que ver, insisto, con la generación de conocimiento, de innovación, que puede impulsar un turismo sostenible en estas zonas costeras.
Y ahí estamos hablando de nuevos estudios económicos hacia nuevas oportunidades de negocio, coexistencia del turismo con otros usos, por ejemplo, con áreas marinas protegidas, análisis de riesgos del turismo con respecto a eventos climáticos extremos, etcétera. Y otra línea más general en la cual engloba todo aquello que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza y muy en relación con las infraestructuras costeras. Bien, simplemente comentar, o mejor dicho, repetir que un elemento esencial es el impacto y que por lo tanto que todas las propuestas las piensen desde el punto de vista de cuáles son las transformaciones que tienen lugar, bien en sectores económicos, bien en la propia sociedad. Nada más de momento. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, si os parece, ahora, como había explicado mi compañera Esther, habíamos previsto una breve ronda de si alguien tiene alguna pregunta específica sobre las áreas de prioridad, podemos dedicar un par de minutos y si no, pues podemos abordar el siguiente bloque y si surgen preguntas después, también se pueden. Veo que entra una pregunta en el chat. Si os parece, la leo y Emilio o Esther, si queréis intervenir. La pregunta dice: ¿qué significa exactamente general y nacional barra regional? ¿Solo se comprueba en España? En mi caso, la IP sería de fuera de España. ¿También es para otros países la deadline? Creo que eso es para Esther. Sí, ¿me oís, verdad? Bueno, vamos a ver, la elegibilidad tiene dos niveles. Una elegibilidad general, que es la elegibilidad que hace la Secretaría de manera que se asegure que se cumplen las condiciones mínimas que tiene un proyecto de esta tipología, que es, por ejemplo, que haya un mínimo de 3 países distintos y que sean 3 países que pertenecen al partenariado, es decir, de 3 de las agencias que estamos participando han de estar como mínimo financiando el proyecto. Que se cumplen criterios generales de elegibilidad que están redactados en el call text. Y después, una vez que se asegura que los países han pasado, perdón, que los proyectos han pasado esta elegibilidad general, se hace una elegibilidad nacional o regional si lo que están participando son agencias financiadoras regionales, que también es posible. Entonces, lo que tienen que hacer esas agencias regionales, o en nuestro caso las agencias nacionales, es chequear conforme a nuestras reglas de financiación que los proyectos que se están presentando en las agencias financiadoras y los IPs españoles que se están presentando lo hacen conforme a los criterios de elegibilidad que tenemos nosotros definidos. Y esos criterios vienen definidos en el anexo nacional y en el propio texto de la convocatoria nacional, que después me referiré a ellos más adelante. Y este proceso lo hacen todos los países o todas las agencias involucradas en ese proyecto en concreto. Es decir, se va yendo proyecto por proyecto, se ve quiénes son los socios y se reparte la propuesta para que la revisen las agencias que financiarían a esos investigadores. Vale, gracias Esther. Pues por ahora es la única pregunta que aparece. Además, habíamos comentado intentar enfocar las preguntas en la medida de lo posible en los bloques a tratar. Así que si no hay más preguntas, a ver, no veo ninguna más entrante por ahora. Vale, pues Podemos continuar. te paso a Abraham la palabra y vuelvo a compartir, ¿de acuerdo? Y me silencio para que no haya ruido aquí. Vale, bueno, pues nada, yo, aunque me ha presentado Esther, me presento brevemente. Como ella ha dicho, yo soy Abraham Trujillo, trabajo para la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, dando apoyo a la Agencia Estatal de Investigación en su participación en este y en todos los partenariados en los que participa básicamente como gestor de este partenariado, que en realidad es un proyecto con sus diferentes paquetes de trabajo, etcétera, con una estructura muy parecida a los proyectos y a las propuestas que vosotros estáis montando para esta convocatoria. Lo que voy a hacer es presentar una serie de recomendaciones generales que aparecen en el call text y que muchas de ellas
resultan obvias, pero que nos ha parecido importante resaltarlas y de nuevo animaros a que consultéis el call text en profundidad, sabiendo, como sabemos, que no es una convocatoria sencilla y que hay muchos aspectos en el texto de la convocatoria a tener en cuenta. Entonces, hemos intentado resumir algunas de las cuestiones más relevantes. Como pueden leer, uno de los requisitos esenciales para una buena valoración de los proyectos es que las propuestas vayan más allá del estado del arte, haciendo uso de tecnologías, planteamientos y conceptos innovadores a la hora de redactar la propuesta. Por supuesto, la excelencia científica y la relevancia hacia políticas marcadas bajo la economía azul y también considerando actividades de innovación e investigación en curso financiadas en otros instrumentos, pues es un elemento clave para el éxito de las propuestas, tener un entendimiento o presentar en el cuerpo de la propuesta un breve repaso a actividades de investigación e innovación que se hayan identificado como financiadas en temáticas muy similares por otros instrumentos o en el caso de las misiones de la Unión Europea, que seguro que las conocéis bien. Promover la inclusión de gente joven en las actividades y en la transferencia de conocimiento es una recomendación de la convocatoria. Integrar la dimensión de género, por supuesto, en las actividades de investigación e innovación que se aborden. Seguir las guías de comunicación que vienen del propio partenariado y explicar una identidad visual común. Como os podéis imaginar, el partenariado, después de varias convocatorias y de proyectos con una geometría muy variable de socios y de temáticas, lo que pretende es que haya un reconocimiento de una identidad visual común y que los proyectos sean reconocibles bajo el paraguas del Partenariado de Economía Azul Sostenible. Cumplir la taxonomía y las directrices respecto a aspectos éticos de la Unión Europea, que las propuestas tengan un balance geográfico y no solo un balance geográfico en la distribución de los socios, sino que en la implementación del proyecto haya una configuración geográfica lógica que responda a los objetivos de la propuesta. Pues como explicaba Emilio, si hay diferentes cuencas marinas que se van a abordar, es conveniente, a pesar de cumplir los requisitos mínimos de elegibilidad, de que haya un mínimo de 3 países, etcétera, que ya conocéis del context, pues que haya una representación y un balance geográfico acorde a los objetivos de las propuestas. La participación de socios con financiación propia obviamente siempre es bienvenida. Aquí entra la importancia de las cuestiones que Emilio había también comentado sobre la cuádruple hélice, la importancia de involucrar a stakeholders y- y socios con financiación propia que de alguna manera tomen una cierta corresponsabilidad en su papel y en su rol en los potenciales proyectos. Pues eso es algo que los evaluadores siempre evalúan de forma muy positiva. Y luego un detalle importante, menor pero importante a nivel de organización del partenariado, es que todos los socios de una prepropuesta, incluidos los que cuenten con financiación propia, como es el caso de estos stakeholders, etcétera, deben contar con un PIC, con un Participant Identification Code, que es el código que se utiliza, como muchos sabréis, en la participación de las entidades en proyectos europeos. Esto parece obvio para la gran mayoría de las entidades que participan hoy en el webinario, pero hay ocasiones en las que se cuenta con stakeholders a lo mejor de un rango menor o de un tipo de naturaleza jurídica diferente y no todos siempre cuentan con este PIC. Entonces es un aspecto a tener en cuenta a la hora de identificar potenciales socios para vuestras propuestas. Siguiente. Vale, en este bloque, esto ya comentábamos anteriormente en la preparación del webinario con nuestros compañeros, con Esther, con Héctor y con Emilio, que es una parte de presentación que os pilla muy lejos en el sentido de que ahora estamos dando información para la presentación de prepropuestas que tienen que pasar una evaluación, ser invitadas las mejores a la fase de full proposals y convertirse en proyectos. Y esta información que recibís ahora es relativa al momento en el que los proyectos ya son seleccionados para financiación y se ponen efectivamente en marcha, ¿vale? Hay un seguimiento de esos proyectos que, aunque queda muy lejos en la línea de tiempo, nos ha parecido importante resaltarlo porque además da la casualidad de que la Agencia Estatal de Investigación es el líder del paquete de trabajo
dentro del partenariado responsable de esos proyectos. Entonces, resulta importante para nosotros que vosotros como potenciales participantes hagáis una diferenciación entre la justificación y el seguimiento del proyecto a nivel nacional de la parte del beneficiario de la agencia, que eso se hace a través de la justificación habitual económica y técnica de la Agencia Estatal de Investigación, pero el proyecto internacional, independientemente de la nacionalidad de los coordinadores, va a ser responsabilidad y el interlocutor será la Agencia Estatal de Investigación. Entonces nos ha parecido importante señalar una breve información sobre cómo se va a desarrollar ese monitoreo y ese seguimiento de los proyectos financiados. Habrá tres ocasiones clave para financiar, para hacer el seguimiento de dichos proyectos. Habrá un kick-off conjunto de todos los proyectos financiados bajo esta convocatoria que será en junio de 2027. Luego habrá un midterm en noviembre de 2028 y un final term en mayo de 2030. Y tanto en el kickoff serán más presentaciones unidireccionales de los coordinadores de los proyectos hacia las agencias financiadoras involucradas, pero en el midterm y en el final term pues siempre hay un intercambio de información y un diálogo tanto con los expertos revisores como con los otros proyectos participantes de la reunión. Es importante señalar que la participación de los coordinadores en estos seminarios es obligatoria y que debe estar cubierta por el presupuesto de los proyectos. Esto habitualmente es dinero que se reserva en el presupuesto del socio coordinador de la propuesta internacional. Tener esto en cuenta que es importante. Y bueno, simplemente mencionar que el partenariado en general a lo largo de la vida de los proyectos pues intenta fomentar la relación y el networking con proyectos financiados tanto en convocatorias anteriores, que lo podéis consultar en la web y ya veis qué tipo de proyectos son y de qué tratan, y incluso con proyectos financiados por otros partenariados relacionados, como el partenariado de Water for All o el partenariado de Biodiversa Plus, cuando aborda eh, temáticas más relacionadas con las ciencias marinas, etcétera. Siguiente diapo. Vale, simplemente mencionar que estos informes de seguimiento, estos informes de monitoreo de los proyectos están basados en unas plantillas en las que os pediremos, hay una serie de Key Performance Indicators, de KPIs, para tener información comparable y homogénea de todos los proyectos. Son en general indicadores muy sencillos de rellenar, si se ha generado alguna patente, número de artículos científicos, en fin, bastante relativamente básico, y que este seguimiento se hará a través de una plataforma online muy parecida a la que vais a descubrir a la hora de presentar vuestra prepropuesta. Es una plataforma de monitoring que está implementada en el partenariado precisamente para esta tarea. Y simplemente mencionar que los coordinadores de los proyectos, de nuevo, a nivel internacional, son responsables de este reporting y que deben recabar la información necesaria de todos sus socios. Las revisiones se llevarán a cabo por parte de un grupo de expertos independientes, el Follow-up Experts Group, que además declararán posibles conflictos de interés con los proyectos que les toque revisar y identificarán básicamente, harán una comparación en el medio término y al final del proyecto entre la propuesta y lo que realmente cómo realmente el proyecto se ha desarrollado y qué objetivos se han cumplido. Estos miembros del Follow-up Group, del panel de expertos, también participarán en esos seminarios y tendrán, bueno, pues un diálogo a nivel científico-técnico con los coordinadores de los proyectos. Vale. Y por último, remarcar que una vez los proyectos financiados, como sabéis, deben hacer estas labores de seguimiento y justificación, pero cada socio de cada proyecto tendrá que hacerlo a nivel nacional siguiendo sus reglas nacionales. En este caso, tanto para CEDETI como para la agencia, los socios tendrán que justificar su parte nacional, los socios, los beneficiarios españoles, pero los proyectos pues tienen que hacer esta justificación, este seguimiento a nivel supranacional, en este caso casualmente también con nosotros. Ahí tenéis nuestra dirección de correo si tenéis preguntas relacionadas con esta parte, aunque ya digo, esto queda todavía muy lejano porque hay que pasar todavía todo el proceso de prepropuestas y full proposals hasta saber qué proyectos van a ser finalmente financiados. Vale,
No veo, no sé si merece la pena abrir un turno de preguntas. Yo creo que merece más la pena igual enfocar el resto de la presentación, que es realmente, entre comillas, lo más importante de la presentación, que son las particularidades a la hora de la presentación a nivel de agencia y a nivel de CDTI. Yo creo que debemos darle prioridad a eso. Veo una pregunta: ¿cuántos proyectos se van a financiar en España? ¿Uno o dos? Esther, no sé si quieres contestar o tomo yo la palabra, como quieras. Si quieres contesta tú, Abraham, sin problema, y las que no puedas, contesto yo y así puedo compartir la pantalla a la vez. Es que si no, no Ah, puedo. vale, perdona. Bueno, ¿Vale? en realidad no sabemos todavía cuántos proyectos se van a financiar. Nosotros, como ha explicado mi compañera Esther al principio y como aparece además en el anexo nacional, que es uno de los documentos más importantes que debéis consultar y que forma parte de la convocatoria, que es el anexo nacional tanto de la Agencia Estatal de Investigación como del CDTI. Ahí ambas entidades aportan una cantidad de financiación a la convocatoria y luego los proyectos se configuran a nivel internacional, pues con geometrías muy diversas de socios. Esos proyectos se evalúan en fase internacional, a nivel internacional, por un panel independiente de expertos que elaboran un ranking en base a los indicadores habituales de los proyectos europeos: excelencia, impacto, capacidad de los equipos científicos, etcétera. Y con ese ranking se establece una lista de prioridad en la que se van financiando proyectos y se va tomando financiación de cada uno de los países cuando un proyecto internacional cuenta con un socio, en este caso, o bien de CDTI o bien de la agencia. La parte que haya solicitado en base a los máximos que se han establecido en el anexo nacional, pues se sustrae del total aportado por la agencia. Esa lista de proyectos internacionales va bajando, de manera que la financiación se va consumiendo hasta que hay un momento que esa financiación se agota y ya no se pueden, aunque se buscan soluciones siempre entre las agencias de financiadoras para financiar el mayor número de proyectos, pues el dinero llega hasta un punto y esos son los proyectos que se van a financiar. Entonces, nosotros es difícil prever el orden de magnitud de los proyectos que vamos a financiar, pero si la convocatoria va bien, en base a la financiación que hemos puesto, pues siempre nosotros contamos, en el mejor de los casos, siempre dependiendo si el socio español coordina, no coordina, si es socio, si van dos socios españoles, pues nuestra previsión siempre es, si la convocatoria va bien, que se financien de 6 a 8 aproximadamente socios españoles y en torno a unos 25, 30 proyectos internacionales. Eso es un poco los ratios habituales que venimos viendo en las convocatorias anteriores. No sé si Esther quiere añadir algo más y si no, pues seguimos. Creo que seguimos. Vale, pues simplemente señalar, esto va a ser una parte muy corta, simplemente señalaros, porque además muchos, estoy seguro que muchos lo sabéis, tuvimos unos problemas técnicos la semana pasada, queríamos hacer este webinario nacional que estamos realizando hoy inmediatamente después del webinario internacional que tuvo lugar el 6 de octubre. Ya os digo que tuvimos unos problemas técnicos por los que nos disculpamos, no se pudo hacer en aquel momento, pero la idea era hacerlo en una fecha muy seguida al webinario internacional, porque en el webinario internacional es donde realmente consta la información más relevante a la hora del trabajo que vosotros debéis ahora desarrollar para la presentación de las propuestas. Ese webinario internacional, yo lo he comprobado hoy, está disponible tanto la grabación del webinario como las diapositivas que se utilizaron, está disponible en la web del partenariado. Ahí os dejo el link y es un webinario muy importante a consultar y que además es más extenso y va más en detalle, sobre todo en la parte de las reglas internacionales y los aspectos a tener en cuenta en la propuesta, en la prepropuesta a nivel internacional. Ahora, a los 20 minutos que nos quedan, Esther y Héctor se van a enfocar más en las cuestiones específicas, tanto de la agencia como de CDTI, pero en ese webinario se aborda
para preparación de la prepropuesta, aspectos importantes a tener en cuenta, como pongo ahí, la teoría, pues, el Theory of Change, Open Access y Fair Data, cómo hacer el tratamiento de datos, los Data Management Plan que tienen que contener las propuestas, aspectos relacionados con Open Access. También hay aspectos relacionados con Ocean Literacy, que es una de las actividades que los proyectos, una vez financiados en el marco del partenariado, trabajan y desarrollan conjuntamente como una de las actividades de networking. Y luego hay apartados sobre el call process, la General Eligibility Rules, Selection Procedures y Evaluation Criteria, que es importante que los veáis porque no se enfocan tanto a nivel nacional de cuáles es nuestra regla de elegibilidad tanto como CDT y como agencia, sino cuáles son las reglas de elegibilidad y los procedimientos a nivel internacional para todo el proyecto. Y además quería mencionar que en ese webinario y en la web del partenariado existe también información sobre lo que se denomina el Brokerage Event, que es un poco la herramienta que hay eh, para la búsqueda de socios, para la búsqueda tanto para encontrar socios para completar una propuesta, como para incluirse como socio en una propuesta que esté en marcha. Hay una herramienta que funciona relativamente bien y que os animamos a utilizar. Y además hay un vídeo dentro del webinario, hay una parte dedicada, aunque es un vídeo porque la ponente no pudo hacerlo en directo, pero envió un vídeo nuestra compañera de Estonia, que son los encargados de desarrollar esa Submission Platform, de cómo funciona la plataforma a la hora de presentar una prepropuesta. Entonces, en este caso, sobre todo para aquellos que estéis pensando o preparando una prepropuesta en el rol de coordinadores, pues es importante entender bien cómo funciona la plataforma. Así que os dejo el link y podéis consultar ese webinario y, si os parece, pasamos al siguiente bloque, que lo hará mi compañera Esther Chacón, a la que ya damos la palabra. Perfecto. Vale, Gracias. pues si quieres vete diciéndome y voy pasando. Lo único que Sí. ahora yo no veo el chat. Si alguien de los compañeros puede monitorear las preguntas, os lo agradezco. Sí, lo puedo mirar yo cuando termine. Bueno, pues ahora voy a explicar un poco las condiciones particulares que tiene la Agencia Estatal de Investigación y que deben cumplir los solicitantes que quieran ser beneficiarios de la AEI. Siguiente, por favor. He dicho que la convocatoria consta de 2 fases, la fase internacional, y esa hemos dicho que a su vez tiene 2 fases de prepropuesta, la fase de prepropuesta y la fase de full proposal. Y este año, como novedad, para aquellos que hayan participado otros años, este año a los solicitantes españoles que quieran pedir una ayuda a la Agencia Estatal de Investigación se les obliga a hacer una solicitud a nivel nacional a la vez que hacen la solicitud internacional. Entonces, si ustedes son solicitantes de ayuda de la AEI, es decir, son un socio de un proyecto de esta convocatoria, en la fase de prepropuesta deben asegurarse de 2 cosas. Primero, que la solicitud internacional es presentada a través del coordinador del consorcio y en la plataforma EPSS que ha explicado antes Abraham. Esto lo realiza el coordinador de la propuesta internacional, que a veces puede ser el socio español o no ser el socio español. Pero como socio español, sea usted coordinador o solamente un socio del proyecto, tiene que rellenar una solicitud nacional que debe firmar su representante legal en la web de la AEI, que les dejamos aquí en esta transparencia. Y tienen de fecha hasta una semana después de que se cierre la fase de prepropuestas. En este caso, hasta el 24 de noviembre de 2025 tienen tiempo para rellenar esa solicitud. Un momentito, por favor. Ya, perdona. Entonces, aquí dejo la página web y recuerden que tienen de plazo hasta el 24 de noviembre para rellenarla online. Siguiente, por favor. Parte de la convocatoria internacional tenemos las reglas generales, las que vienen en el call text, pero luego cada agencia financiadora, como hemos mencionado antes, tiene unas reglas particulares que deben cumplir las personas que se vayan a presentar como beneficiarios nuestros. En este link les dejamos el anexo nacional de la AEI y paso a mencionar en las próximas transparencias
algunas de las condiciones particulares que tenemos en la Agencia Estatal de Investigación. La duración de los proyectos ha de ser de 3 años y la Agencia Estatal solo financia una entidad española por proyecto, salvo la excepción de que uno de esos socios españoles ejerza de coordinador, en cuyo caso se permitiría un segundo socio español financiado por la AEI. Cuando rellenen los costes directos han de truncarlos a miles. Si no los truncan ustedes, los truncaremos nosotros y se truncará a la baja. Es decir, si ustedes ponen 126.700 euros, nosotros pondremos 126.000 euros. Con lo cual les aconsejo que lo hagan, que trunquen los costes directos a miles. Financiamos todas las áreas de prioridad que ha mencionado Emilio, las 5. Se les asignarán unos costes indirectos por valor del 25% de los costes directos que soliciten. Y aquí les dejo una tabla con los límites presupuestarios. Si van a participar en un proyecto de I+D y hay un solo socio español, el máximo de costes directos que pueden solicitar es 140.000 euros. Después se le aplicarán los costes indirectos correspondientes, que serán el 25%, por lo tanto el total de la subvención que recibirán será 175.000 euros. Si el socio español que está participando en el proyecto es el coordinador, entonces el límite máximo de costes directos será mayor, será hasta 220.000 euros y le corresponderán el ratio del 25% en costes indirectos. Y si hay 2 solicitantes españoles y uno de ellos ejerce de coordinador, el límite de los costes directos asciende a 260.000 euros. Estos límites presupuestarios se pueden modificar en el caso de que la propuesta conlleve tareas experimentales, la parte del socio español, con cuyo caso aumentarán en 30.000 euros los de costes directos. Es decir, que si hay un proyecto en el que hay un socio español y el socio español va a realizar tareas experimentales, el máximo de costes directos a los que puede aspirar es 170.000 euros. Si ese socio es coordinador, podrá pedir hasta 250.000 euros de costes directos. Y si hay 2 socios, entre los 2 socios españoles, la cantidad de costes directos solicitados puede llegar a 290.000 euros, a repartir entre los 2 socios de la manera en que ustedes consideren más conveniente. Siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la AEI? Bueno, las entidades beneficiarias, y esto viene recogido en el texto de la convocatoria PCI, Proyectos de Colaboración Internacional, que es la convocatoria que regula las acciones internacionales, la participación de los socios españoles en los proyectos transnacionales. Son organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos. Han de ser entidades que hayan sido beneficiarias previamente de alguna ayuda de la AEI desde el año 2015. Y más detalles sobre estos requisitos los pueden encontrar en un documento que se llama Resolución de la AEI sobre requisitos generales de participación, que está en la página web de la Agencia Estatal de Investigación, en el apartado de convocatorias internacionales. Y en ese documento pues están todos los requisitos que tiene que cumplir el IP y la entidad beneficiaria. De todas formas, los requisitos del IP voy a pasar ahora a enumerar los más importantes. Siguiente, por favor. Los requisitos fundamentales que tiene que cumplir el IP son los que están citados aquí, aunque deben leer con mucho cuidado la resolución a la que acabo de hacer mención y que viene de nuevo al final de esta transparencia abajo el enlace. Debe aparecer en la propuesta internacional, o bien como socio coordinador de la misma o simplemente como un socio más del proyecto internacional. Debe tener el grado de doctor o, en el caso de los centros tecnológicos, lo que consideramos equivalente. Debe tener vinculación laboral con la entidad solicitante durante todo el periodo de ejecución del proyecto y, si no lo tiene, la entidad beneficiaria, la entidad por la que está contratado, debe firmar una carta de vinculación. No debe estar contratado con fondos del plan estatal, con la excepción de aquellos del programa de recursos humanos de la agencia estatal, y debe firmar una declaración responsable que ahora a continuación les paso a explicar. Siguiente, por favor. El IP tiene que tener cuidado con ciertas incompatibilidades, y es que solo puede presentar una propuesta en esta convocatoria internacional. Como IP, es cierto que puede participar en más de una propuesta si actúa como socio de
un socio de la propuesta. Pero él, como un socio, quiero decir, como miembro del equipo de investigación, pero lo que no puede ser es el socio, coordinador del proyecto. La presentación como IP de una solicitud en esta convocatoria de SBEP es incompatible con haber recibido como IP una ayuda en las convocatorias de PCI de los años 2026 y 2027, porque es incompatible haber tenido ayudas en 2 años consecutivos. Y las personas que actúen como IP deberán ser elegibles en la primera fase de la convocatoria internacional, es decir, en la fase que estamos ahora evaluando, la que se va a evaluar, la fase de prepropuesta. Y deben cumplir ese criterio de elegibilidad hasta el final del proyecto. No podrán ser sustituidas, además, estas personas que figuren ahora como IPs de las propuestas, salvo casos de fuerza mayor. Siguiente, por favor. Bien, como he mencionado antes, la novedad que tenemos en este año es que los proyectos españoles o solicitantes españoles que presenten en un proyecto transnacional deben rellenar una solicitud en la página web de la AEI que aparece aquí el enlace. Entonces, cuando tienen ustedes que registrarse en el registro unificado de solicitantes, en RUS, y de manera cuando se han registrado ya tienen un usuario y una clave para acceder. Entonces, entran con su usuario y con su clave y van a acceder a una solicitud. Y ahí van a tener que rellenar los datos del IP, los datos de la entidad beneficiaria, los datos del proyecto y adjuntar una serie de documentos que pasaré a mencionar en la siguiente transparencia. Pero es importante que sepan que la aplicación no les va a permitir cerrar, es decir, no les va a permitir presentar su aplicación si la entidad solicitante no tiene proyectos de la AEI previamente concedidos, que esto lo podemos chequear, se chequea con nuestra base de datos, con lo cual si ustedes se presentan con una entidad solicitante que no tiene en nuestra base de datos constancia de haber tenido proyectos previamente financiados, pues no le va a dejar cerrar, le saldrá un mensaje de error. Tampoco si el IP ha sido financiado en el año 2025 o 2026. Después tampoco le dejará cerrar si el IP presenta 2 propuestas de esta o de otra iniciativa financiable por PCI del año en curso. Es decir, en esta convocatoria, ahora mismo, tenemos a la vez abiertas varias convocatorias de temas de medio ambiente y de otros temas en la agencia, además de tener esta de SBEP, ¿de acuerdo? Entonces, no podrían ustedes participar en una de SBEP ahora mismo y a la vez en una, por ejemplo, del programa PRIMA, que está abierto también en paralelo y que además se van a financiar en la misma PCI por esta incompatibilidad que les hemos comentado de que el IP solo puede presentarse en una única convocatoria. Y luego, importante, que la solicitud debe estar firmada por el RL, por el representante legal de su entidad, si no, no les va a permitir cerrarla y no va a aparecer como presentada. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes ya la presenten, asegúrense de que el representante legal firma, porque si no, a todos los efectos, a nosotros no nos aparece como presentada. Siguiente, por favor. Cuando vayan a rellenar esta solicitud online, van a tener que anexar 3 documentos obligatorios. Sin ellos no les permitirá presentar la solicitud. La memoria internacional del proyecto internacional. Esa memoria es la que ya tienen hecha en la fase de prepropuesta y no tienen que traducir nada. Es decir, la misma propuesta que hayan presentado en fase pre a la convocatoria internacional pueden adjuntarla aquí, de manera que es muy sencillo. También deben adjuntar el currículum vitae del IP español, ¿de acuerdo? Un currículum actualizado de la persona que va a ejercer de IP. Y después una declaración responsable firmada. La declaración responsable, el formato, lo pueden encontrar en la página web de la Agencia Estatal de Investigación y además aparece en el anexo nacional que hemos mencionado antes, en el link que hemos mencionado antes, donde está el anexo nacional, está a su vez el enlace para acceder a este documento. En este documento el IP declara que cumple todos los requisitos de elegibilidad que se le piden. Y en esta declaración responsable también se le pide que liste los 5 últimos proyectos de investigación en los que haya participado. Y después también se les pedirá un resumen del presupuesto, que es muy sencillo, en el que solo tienen que digamos, transcribir el presupuesto que aparece en la prepropuesta, pues transcribirlo a nuestra página web. Y no sé si hay alguna más, Abraham, o es la última, a ver. Sí, ya es la última.
Perfecto, pues ahora damos paso a Héctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Héctor González pues, gestiono los partenariados de SBEP y Water for All en el CDETI. Y lo que vamos a hablar ahora es un poco un checklist, unos bullets sobre cómo preparar bien una propuesta, ¿vale? Sobre todo para los que pidan financiación al CDETI. El siguiente, vale. Bueno, para el quien no lo sepa, el CDETI es una entidad pública empresarial que se creó en 1977 con un préstamo del Banco Mundial y que se dedica a promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas, ¿vale? Entre las funciones, pues tiene la evaluación técnico-económica y concesión de ayudas a proyectos de I+D, apoyo a la consolidación de empresas de base tecnológica, promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial, gestión y promoción de la participación española en programas internacionales de cooperación tecnológica, ¿vale? Eh, Dentro de esa participación en proyectos internacionales de cooperación tecnológica estaría el programa Marco, ¿vale? Y dentro del programa Marco, pues aquí estaríamos en los partenariados cofinanciados, que es un poco de lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Específicamente del partenariado de SPED. Estos son todos los partenariados en los que participa el CETI. A ver, yo la idea que quiero que os quedéis es que prácticamente tocamos todas las áreas temáticas de investigación hoy en día, ¿vale? Entonces, tanto la Agencia Estatal de Innovación como el CDTI financiamos el CDTI a empresas y la Agencia Estatal de Innovación a centros tecnológicos, investigadores y demás, pero que os quedéis con que todos los años tenemos convocatorias, ¿vale? Si no llegáis este año, podéis presentar vuestro proyecto el siguiente, ¿vale? Que es secuencial, con lo cual que sepáis que hay un calendario, con lo cual todos los años vais a tener topics y convocatorias para poder presentar vuestros proyectos, ¿vale? Estamos hablando de subvenciones, ¿vale? Porque en el CDTI a veces preguntan que si va con préstamos. No, no, esto es subvención, ¿vale? Y bueno, pues en el CDTI, pues para presentar la propuesta de la empresa española que quiere financiar, pues tiene que presentar también una solicitud nacional, un par. Siguiente transparencia. Vale, el CDTI financiamos consorcios de TRLs entre 4 y 7, ¿vale? Pues las actividades tienen que estar realizadas por parte de la empresa española en España y, repito, son subvenciones. Voy a repetir varias cosas en estos 10 minutos, ¿vale? Para que tengáis determinados aspectos bien claros. Podemos llegar hasta un 70% del presupuesto financiable y si no hubiera suficiente disponibilidad presupuestaria, pues financiaríamos hasta un 60 grandes, hasta un 60 pequeñas, un 50 medianas y un 40% grandes, ¿vale? Recomendamos un presupuesto financiable en torno a los 200.000 euros. Es decir, en el CETI no ponemos para estos proyectos ni mínimo ni máximo de presupuesto, pero recomendamos en torno a 200.000 euros. ¿Por qué? Porque toda la carga burocrática y de gestión que hay asociada a estos programas, creemos que lo más rentable para una pyme y demás, pues sería en torno a unos 200.000 euros, porque si se financia un 60%, pues le quedarían unos 120.000 euros, ¿vale? También, pues bueno, lo que hemos comentado antes, que esto tiene que suponer un avance en el estado del arte de la materia de investigación. Siguiente transparencia. Bueno, pues estos son cosas que, bueno, pues que siempre hay que tener en cuenta, ¿vale? Que se construya un buen consorcio con tiempo, sin duplicidades ni carencias. Esto se nota en las evaluaciones. Si hay, como digo yo, un consorcio Frankenstein que se han llamado a los socios en el último minuto para, oye, que me llama un cliente, un proveedor, o que para meterme en esto y tal, eso al final se nota. Hay que hacerlo con tiempo, ¿vale? Para ver quién hace qué y cómo, ¿vale? Que se cumplan los criterios de elegibilidad internacionales. Hay que leerse bien la convocatoria, ¿vale? Y esto es importante también, que cada socio sea financiable y elegible por la agencia de financiación a nivel nacional o regional. Preguntar a vuestros socios de los consorcios que hablen con sus agencias de financiación y si tienen suficiente presupuesto financiable, ¿vale? Porque a veces los proyectos se caen pues, porque la agencia que les tiene que financiar a los socios del consorcio no tiene suficiente presupuesto. Es importante saber con qué socios vais a participar y las agencias que les van a financiar, si tienen suficiente presupuesto, ¿vale? Bueno, asiste a los talleres de InfoDays que se organizan en tanto los partenariados como vamos organizando nosotros. Familiarizaros bien con las plataformas de envío y la documentación de las plataformas y los programas de la convocatoria. Básicamente esto es que no lo dejéis para el último día, ¿vale? Porque siempre vais a tener problemas que si la firma digital, que si esto no me funciona, que si el
botón y entonces, si se pasa el deadline, ya quedáis fuera, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? El diseñar un presupuesto coherente, con la acción y equilibrado. A ver, lo que no puede ser es que una empresa pequeña que facture 200.000 euros esté pidiendo 1.000.000, ¿vale? Eso también hay que tener un poco en cuenta. Y planificar un calendario de ejecución adecuado, que suele estar en torno a 24 y 30 meses. Siguiente transparencia. Vale, esta es la sede electrónica del CDETI, en donde, bueno, pues tenéis que hacer tenéis que daros de alta y con firma electrónica para presentar la solicitud nacional. Aparte de la solicitud internacional, hay que presentar una solicitud nacional par. Siguiente transparencia. Ponemos el pantallazo porque a veces os cuesta encontrar el proyecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí viene especificado proyectos de cooperación internacional, preliminar, partenariados europeos, COFAN, ¿vale? Siguiente transparencia. Importante, estar al corriente de la seguridad social con Hacienda y no estar en situación de crisis, que esto es importante, ver el reglamento minimis para ver que no está la empresa en situación de crisis y que no tengáis deudas con el CDETI, obviamente, ¿vale? Siguiente. Y bueno, y comprueba que las actividades de la empresa son de investigación industrial o desarrollo experimental, que es lo que financiamos en el CDETI, ¿vale? Y que tengan una alta calidad científico-técnica y un relevante carácter innovador, ¿vale? Aquí vienen un poco las definiciones de lo que es investigación industrial y desarrollo experimental. Y actividades que no financiamos en el CDETI. Comunicación y difusión, preparación de entrada al mercado, actividades de escalado industrial, comercialización o registro de la propiedad intelectual son actividades que no financiamos en el CDETI. ¿Vale? Siguiente. Importante, las fechas de la solicitud nacional par tienen que estar dentro de las fechas del proyecto, ¿vale? No pueden ir más allá de las fechas que están ya diseñadas a nivel internacional. Y la cifra de presupuesto tiene que coincidir con la cifra de presupuesto internacional. Es decir, si se os aprueba a nivel internacional, en la evaluación internacional, un presupuesto de 300.000 euros, luego no me puedes pedir 500.000, ¿vale? En la solicitud de financiación, que estará limitado a 300.000, ¿vale? Siguiente. Se recuerda, pues bueno, pues que en la memoria técnica par detalla solo las actividades de la empresa española y bueno, el objetivo de la memoria es justificar presupuesto, actividades y tareas de I+D de la empresa española. No hagáis un corta-pega, ¿vale? En inglés a la solicitud, a la memoria técnica nacional, ¿vale? Tenéis que explicar un poco lo que hace la empresa española dentro del consorcio, ¿vale? Siguiente. Estas son las partidas que financiamos en el CDETI, ¿vale? Están los gastos de personal, que aquí incluimos un máximo de gastos de gestión internacional asociado al proyecto de 58 horas mes. Esto al año son muchas horas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que también se cubren en parte de los gastos de gestión internacional del proyecto. Financiamos también los costes de amortización de equipo y de coste material. No financiamos adquisición de máquinas, ¿vale? Es la amortización de los equipos y el uso de esos equipos, que puede que los tengáis ya, pero el uso que esté asociado al proyecto. No vale a amortizar al 100% maquinaria que estéis amortizando en varios proyectos, ¿vale? Gastos de viajes, 8.000 euros por proyecto, subcontrataciones técnicas, hasta el 50% del total. Y posibilidad de subcontratación de consultoría, 8.000 euros por proyecto. Y luego otros gastos como el informe de auditoría, que son 2.000 euros por anualidad, que esto lo tenéis que incluir porque se os va a auditar para las certificaciones. Y gastos generales, costes indirectos, que el sistema los calcula automáticamente y que están en torno a un 25%, ¿vale? De otras partidas del presupuesto. Siguiente. Y bueno, pues estos proyectos, una vez seleccionados su financiación, se financian con una convocatoria de adjudicación, una convocatoria BOE de adjudicación directa, que es el ¿vale? Siguiente. Y bueno, y recordar otra vez, no esperéis al último momento, ¿vale? Porque luego siempre hay problemas con que esto no me funciona la aplicación, no me funciona la firma electrónica y tal, y os queréis fuera, ¿vale? Intentar hacerlo antes, no apuréis los plazos. Y bueno, pues aquí vienen los datos de contacto. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Héctor.
Esta presentación la vamos a colgar en la página de la agencia, tanto la grabación como la presentación, en la que incluiremos nuestros contactos, el de Eso es. oceans@aei.gov.es en el caso de la agencia y el de partenariados que acaba de mencionar Héctor y que está poniendo Esther en el chat. Entonces, bueno, aquí solo simplemente recalcar que toda la información sobre el partenariado lo encontráis en la página web. Si queréis seguir y diseminar la información que aparece en las redes sociales del partenariado, ahí tenéis sus credenciales, y todos los documentos de la convocatoria están disponibles, como sabéis, en la página web del partenariado. Y simplemente, aunque sé que todos sois conscientes, señalar que el deadline para la presentación de las prepropuestas finaliza el 17 de noviembre a las 3 de la tarde. Y nada, no sé si Esther, yo ahora, o sea, como he dicho antes, no veo el chat, no sé si queréis abrir un turno de preguntas, etcétera. Y en todo caso, como os hemos dicho, en los próximos días colgaremos la grabación y la presentación en nuestra página, y cualquier cosa que necesitéis, tenemos los correos a vuestra disposición. Gracias. Pues mira, acaba de entrar una pregunta en el chat que nos pregunta si puede haber más de un IP. Y la respuesta es que no. En estos proyectos no se considera la figura del co-IP. Tiene que haber un único IP, un único investigador que sea el interlocutor entre la agencia estatal y el proyecto de investigación, y que sea un poco el coordinador del grupo de trabajo español que vaya a participar en este proyecto internacional. Y no veo más preguntas. Entonces, salvo que alguien quiera preguntar algo rápidamente, vamos a dar por finalizado el webinario. Tienen nuestros datos, como ha dicho Abraham, y también los de Héctor. Y bueno, pues terminar dando las gracias a todos los asistentes por su atención, y a los panelistas que han presentado, que yo creo que las presentaciones han sido muy claras. Gracias a los tres, y bueno, pues cualquier duda estamos a su disposición. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.